capítulo 7, Pablo se ocupa de tratar una serie de problemas sobre el matrimonio, diferencia el repudio del divorcio, habla de la separación, comenta cómo se puede dar el divorcio cuando la persona no es creyente, aunque sería preferible que si es una persona que quiere mantener la vida con el creyente, mantenga ese matrimonio por los niños. En fin, abordaba en ese capítulo 7 una serie de problemas relacionados con el matrimonio, hasta si casarse o no casarse, y en el 8 empieza una sección que no termina en el capítulo 8, sino que va a llegar hasta el final de este capítulo 10. Pablo, en el capítulo 8, empieza a responder una cuestión que es si se puede o no se puede comer el alimento sacrificado a los ídolos. Y como suele pasar muchas veces cuando a alguien le someten una situación de práctica o de doctrina, la gente está muy empeñada en que le soluciones ese problema. O sea, dime sí o no, no me compliques más la vida. Los buenos y grandes maestros jamás hacen eso. Y si recuerdan ustedes, cuando a Jesús se le acercan y le preguntan por un tema, y Jesús responde a ese tema y a continuación lo hila con otros temas, aquí en Pablo encontramos lo mismo. Es decir, generalmente el mal maestro tiene un librito en el que todo es sí y no, y efectivamente el alumno no especialmente trabajador o la persona sin demasiadas inquietudes de profundidad lo que quiere es que le digan sí o no. Dígame usted sí o no. Bien, el buen maestro te contesta, pero aparte de contestarte, tira de ahí para que veas que hay muchos temas relacionados. Pablo empieza diciendo sí, se puede comer perfectamente, pero todo el capítulo 8 lo dedica a mostrar cómo hay otra serie de problemas que están relacionados con eso, como por ejemplo no hacer tropezar a la gente, no poner obstáculos al evangelio, etcétera, etcétera. Llega al capítulo 9 y no ha terminado con ello, porque como efectivamente le está diciendo a la gente que renuncien a derechos que tienen, dedica el capítulo 9 a poder mostrar que él renuncia a sus derechos. No es algo que él diga, bueno, tenéis que hacer esto, ese es vuestro problema, no tiene nada que ver con mi vida, sino que Pablo dedica todo un capítulo a mostrar que el primero que está dispuesto a renunciar a derechos que tiene y que son justos es él, porque hay otras prioridades. Y entonces llegamos al capítulo 10 y van a ver ustedes que la pregunta que empezaba varios capítulos atrás concluye aquí, y ya la semana que viene en el capítulo 11 Pablo va a tratar otros temas. Pablo, como Jesús, es el típico gran maestro que le plantean un problema que te lo va a responder, no te lo va a eludir con palabrería, que es lo que a veces se hace, pero te va a mostrar todas las derivadas y todas las cuestiones relacionadas con ese tema. Al final del capítulo 9 nos habíamos quedado con ese Pablo que hablaba de que tenemos que correr la carrera para ganarla y que la vida es un combate de boxeo, es un pugilato, y que él a los impulsos de la carne los golpeaba debajo del ojo, que es el término que aparece en griego y que es un término del boxeo, es un término además letal. Si quieres derribar a tu adversario, le tienes que propinar un golpe justo debajo del ojo que debe hacer que el cerebro baile la conga dentro del cráneo y efectivamente lo tumbas. Y Pablo utiliza ese término que lamentablemente en nuestra traducción pues no puedes explicar todo eso, aunque tengo que decir que en mi Biblia de estudio, que Dios mediante aparecerá en junio, sí hay una nota específicamente explicando ese golpe debajo del ojo. Y cuando llega a ese punto, Pablo a continuación une todo el capítulo 10 para volver a explicar por qué hay que correr para ganar y por qué hay que golpear nuestros impulsos carnales debajo del ojo para noquearlos. Y dice en el versículo 1 del capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Es decir, todo esto os lo he contado porque hay algo que no quiero que ignoréis. Y alguno diría, pero Pablo, si yo solo te he preguntado si me traen unas chuletas consagradas a la diosa Venus, ¿las puedo comer o no? Bien,
no voy a eludir esa cuestión, pero aquí hay mucho más de lo que tú te creas que esas chuletas. ¿Y qué contesta Pablo? Pues esto es tremendo. Tened en cuenta que no basta con pertenecer a un grupo religioso para pertenecer a Dios. Para mucha gente, la pertenencia a un grupo religioso garantiza que perteneces al grupo de Dios. Es típico en las sectas o en la Iglesia Católica. O sea, si tú eres católico, estás en la única iglesia verdadera fuera de la cual no hay salvación, y eso te garantiza que estás bien. Pero eso te lo diría un mormón, te lo diría un testigo de Jehová, o te lo diría un adventista del séptimo día. Tú estás en el grupo correcto, y estar en el grupo correcto te garantiza que estás bien. Como diría un testigo de Jehová, en la organización de Dios. La organización de Dios en el pasado era Israel, la organización de hoy de Dios son los testigos cristianos de Jehová, y por lo tanto estás en el buen sitio. Y Pablo dice, si alguien piensa que por el simple hecho de que va a las reuniones se ha podido bautizar, en fin, forma parte de la congregación, etcétera, está en la relación correcta con Dios, está ignorando algo que me voy a detener en ello para que lo tengáis claro. Y os voy a dar un ejemplo muy importante, que es el del propio pueblo de Israel. Nosotros vivimos en una época bastante distinta de otras épocas de la historia, tengo que decirlo, pero vivimos en una época totalmente atontada por la propaganda favorable a Israel. O sea, hemos llegado a un punto que cualquier atrocidad que pueda cometer el Estado de Israel siempre está justificada. Y si no hay justificación, nos la inventamos o la sacamos de la manga o lo que sea. Hay pocas cosas que revelen una ignorancia mayor de las Escrituras que lo dice. Y además lo dice de una manera que es tremenda. El Israel del Éxodo contó con una serie de características que no tiene, bueno, no digo el Estado de Israel, ni los judíos de ahora, ni cosa parecida. Y a pesar de todo eso, no agradó a Dios. Lo que define el hecho de agradar a Dios no es el pertenecer a un determinado grupo, no es el tener el carnet de un grupo, no es tener la membresía de un grupo, es determinadas conductas. Y en este sentido, Pablo es muy claro. Él va a citar 4 cosas que se daban en aquel Israel que vivió el Éxodo, además una época central, porque es cuando Israel se convierte en algo sólido. Hasta entonces eran unas tribus desperdigadas, sometidas a esclavitud en Egipto, y con el Éxodo se convierten en una nación. Y Pablo va a dar una serie de notas que no se dan hoy en día. Por ejemplo, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Primero, ese pueblo de Israel del Éxodo, y esto no podéis ignorarlos, todos tuvieron una protección directa de Dios. Dios se manifestaba como un pilar de fuego o como una nube que marcaba que iba protegiendo a ese pueblo. Esta gente, todos estuvieron bajo la protección de la nube y todos pasaron el mar de las cañas. El Yam Suf, como aparece en la Biblia, aunque algunos se empeñan en traducirlo por el mar Rojo. De manera que cuando venían detrás los ejércitos del faraón y los tenían acorralado con el mar a las espaldas, lo que pasó es que ellos tenían la protección de Dios y pudieron pasar ese mar sin que el ejército del faraón les pudiera hacer ningún daño. El ejército del faraón quedó aniquilado cuando de pronto el mar se cerró y cayó sobre su caballería y sobre su ejército de carros. Segundo, esa gente, además, versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aparte de tener la experiencia del Éxodo y de la protección de Dios, fue como si pasaran por un bautismo. Por cierto, aprovecho para decir que el verbo baptizo, que es bautizar y del que viene bautismo, es un verbo que en griego significa sumergir. No puede haber nunca un bautismo cuando tú le echas un chorrito de agua a un niño encima, porque por definición, predicando yo sobre Marcos,
al hablar de las costumbres de los fariseos, dice que practican muchos bautismos con los cacharros, los cubiertos, los platos, los sumergían en agua. De manera que si alguien cree que el bautismo es echar unas gotitas de agua a un niño, es que no tienen idea de lo que es el término bautismo. Y lo que sucede aquí es que Pablo añade un tema más. Esta gente estaba en esa situación y fueron sumergidos en la nube y en el mar. La nube los cubrió y los salvó del ataque del faraón. El mar es un mar que atravesaron. Lo atravesaron a pie seco, a pie enjuto, pero lo atravesaron. No solo eso, versículos 3 y 4. Además, todos comieron el mismo alimento espiritual. Es decir, ustedes saben que el alimento espiritual era el maná. No mentían que Dios les había dado de comer. Y es algo que aparece en el libro del Éxodo y a lo largo del Pentateuco. Durante esos 40 años que por su incredulidad el pueblo de Israel tuvo que vagar por el desierto, Dios los alimentaba cada día. Todos ellos tuvieron esa experiencia. Y última experiencia, que es tremendamente importante, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. De nuevo, el significado de las palabras, y me detendré en esto en el taller de hermenéutica de la semana que viene, es muy importante. La única roca, la única piedra dentro de las escrituras del Antiguo Testamento es el propio Dios. Afirmar que la roca o la piedra sobre la que se levanta la Iglesia es Pedro, no solo es de una ignorancia del Nuevo Testamento pasmosa, es una blasfemia. La única roca sobre la que estamos, sobre la que se levanta el edificio de Dios, sobre la que Dios actúa, es el mismo Dios. Y cuando aquí Pablo está diciendo que la roca era Cristo, está afirmando muy claramente la divinidad de Cristo, porque la palabra Cristo no aparece en todo el libro del Éxodo, pero sí aparecen constantes referencias a Dios que va protegiendo al pueblo de Israel. Ahora, lo que dice Pablo es muy importante. Si recordáis lo que está escrito en el libro del Éxodo, lo que vemos es que todos estuvieron bajo la protección de la nube y todos pasaron el mar de las cañas. Lo que vemos es que todos fueron bautizados, estuvieron bajo la nube y pasaron a través del mar. Lo que vemos es que a todos los alimentó Dios. Y lo que vemos es que incluso la roca que es Dios, y en este caso era Cristo, los dio de beber a todos espiritualmente. Bueno, pues se supone que esta gente es gente que debía de funcionar de maravilla. Pues no. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Afirmación terrible, pero enormemente contundente. Si alguien piensa que por pertenecer al grupo humano que quieras, efectivamente la simple pertenencia, la simple participación de determinadas circunstancias espirituales significa que Dios se agrada de ti, estás muy equivocado. La experiencia de Israel en el Éxodo es muy difícil encontrar un paralelo, incluso en la historia de Israel. Y no pudieron recibir más. Y evidentemente formaban parte de Israel. Y ninguno podía decir, no, yo en vez del maná iba a cazar por el desierto. No. Y sin embargo, ¿qué pasó? Que Dios consideró que eran magníficos, los llevó hasta la tierra prometida, entraron felizmente. No. La mayor parte, sus huesos quedaron tendidos en las arenas del desierto. ¿Y por qué? Porque Dios no se agradó con ellos. Y esto es algo verdaderamente tremendo. Y entonces aquí Pablo introduce un elemento más. Para realmente tener una relación con Dios, no basta que formes parte de un grupo humano. O sea, puedes venir aquí, aceptas la confesión de fe, si no estás bautizado, te bautizamos, etcétera, etcétera. Externamente, perteneces a la Iglesia. Pero puede que nunca se operara una conversión, puede que efectivamente nunca haya sido así,
y lo que tienes es una pertenencia exterior que no es la pertenencia interior. Y Pablo dice, voy a daros algunas señales de por qué Dios no se agradó de esta gente y se quedó ahí con los huesos calcinándose bajo el sol. Y es tremendo. Versículo 6, muy importante. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ojo, la historia del pueblo de Israel no es normativa, no es nuestra norma de vida. Si fuera nuestra norma de vida, adoraríamos a los Baales, asesinaríamos a un oficial porque nos gusta su mujer y nos hemos acostado con ella, nos dedicaríamos a oprimir a determinadas personas, etcétera, etcétera. No es nuestra norma, la única norma de nuestra vida es Cristo y las enseñanzas de Cristo. Pero de esa historia sí derivamos ejemplos y hay que tener mucha atención a esos ejemplos, porque a veces son el ejemplo de lo que no hay que hacer y es tremendamente importante. Pablo menciona 5 conductas que son conductas en las que incurrió el pueblo de Israel, que se quedó tendido al sol en su inmensa mayoría. Josué, por ejemplo, no, Caleb no, pero la inmensa mayoría quedó fuera. Y esas son conductas que nos sirven de ejemplo de lo que no hay que hacer. Primera cuestión que hay que evitar, la codicia. Versículo 6, mas todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia no suele considerarse en muchas ocasiones una conducta pecaminosa que nos aparta de Dios. Todo lo contrario. Hay un evangelio de la codicia, que lo llaman de la prosperidad, que en realidad se dedica a excitar la codicia de la gente. En realidad debes de seguir al Señor, debes convertirte a Jesús, etcétera, porque va a satisfacer realmente tu codicia. Y este es un país de codicia, entre otras cosas porque es un país muy rico y por lo tanto, como es un país muy rico, pues evidentemente te puede excitar la codicia. Si estás viviendo en un país del África Austral, pues hombre, nos resulta bastante difícil. Pero en un país como este es muy fácil. Y de hecho, por cierto, en una estadística, en un estudio que estuve analizando esta semana, una de las cosas que aparecía y era muy significativa es que este es el país más rico del mundo y uno de los más insatisfechos e infelices del mundo. Tenemos multitud de países mucho más pobres que los Estados Unidos, donde la gente se siente mucho más satisfecha y más feliz, pero seguimos siendo el país más rico del mundo. El estado más pobre de los Estados Unidos, que es Mississippi, tiene una renta per cápita que es más del doble de la renta per cápita de España, por ejemplo. Imagínense ya al sur del Río Grande. Y tiene 5 veces menos desempleo que España. Imagínense en otros países. Pero eso no hace que la gente del estado de Mississippi o de otros estados sean más felices. Palabras de Pablo, lo primero que tenemos que aprender es a no codiciar. Como él mismo señala en una de sus cartas, la codicia, la avaricia, es una forma de idolatría. Segundo, y esto es muy importante, tampoco caigamos en la idolatría. Pero fíjense lo que considera idolatría. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Eso es idolatría? Se supone que la idolatría es simplemente adorar imágenes. Sí, eso también es idolatría. Pero hay muchas conductas que son idolatría aunque no haya una imagen interpuesta. Bueno, pero comer y beber es necesario, sí, es necesario. Incluso jugar, si es un juego sano, no irse a Las Vegas a gastarse el dinero en un casino. Juegos de mesa o juegos deportivos también es muy sano. Pero cuando en el centro de tu vida no está Dios, sino que lo que está es estas conductas, llegamos a esa situación en la que Pablo dice que su Dios es el vientre. ¿Por qué? Porque se levantaban por las mañanas, se miraban en el espejo, contemplaban el ombligo y lo adoraban, viendo lo bonito que tenía en el vientre. No, porque realmente lo que adoraban en esta vida era comer, beber y jugar.
Yo recuerdo una vez, y cuando lo recuerdo, la verdad es que no sé si llorar o reír, pero una vez hablando con un hermano que hacía décadas que se había convertido, un día está hablando conmigo y me dice: a mí en esta vida me importan sobre todo dos cosas: comer y bailar. No hay nada malo en el comer, o sea, es necesario, me parece que es algo natural, no tengo que insistir en esto. Incluso el baile, según el tipo de baile que sea, tampoco tiene por qué ser malo. Pero ¿realmente alguien se puede creer que una persona que hace más de 20 años que dice que es cristiano, lo más importante en su vida sea comer y bailar? Es que es un claro ejercicio de idolatría. Bueno, cuando se ponía a hablar de platos, veías que verdaderamente adoraba al pollo, a la carne o lo que fuera. Era algo tremendo. Tenía un entusiasmo hablando de distintos platos. Me parece bien. A mí también me gusta comer y aunque no me gustara tendría que hacerlo para no morirme. Pero evidentemente hay gente que cae en la idolatría de que la conducta cotidiana es lo más importante en su vida. No es el Señor, no es el servicio al prójimo, es comer, beber y jugar, como esta gente que incurrió en idolatría. Tercera conducta, la fornicación, versículo 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Esto, en oídos de la gente de Corinto, debió de sonar como un trayazo, como un latigazo. Una ciudad dedicada a la fornicación. Cuando no estaban comiendo, estaban intentando fornicar. Y era fácil, porque incluso alguno de los templos tenía prostitutas sagradas que encontrabas a cualquier hora del día o de la noche por una cantidad pequeña. No te iban a privar de un placer así por una cuestión de dinero. Y Pablo dice: no, esa conducta es otra conducta que también tenéis que rehuir. La codicia, la idolatría, la fornicación. Y por cierto, acordaros que estos se pusieron a fornicar en el desierto y lo pasarían más o menos bien, pero en un solo día murieron 23.000, que es una buena cifra de muerte, vamos, parece auténticamente una epidemia. Cuarto, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No tentemos al Señor. Hay conductas en las que podemos incurrir, que podemos practicar, que implican tentar al Señor, desafiar al Señor. Bueno, pues si os acordáis del relato del Éxodo y de la marcha por el desierto, en una de esas ocasiones en que el pueblo de Israel tentó al Señor, aparecieron serpientes y empezaron a caer como moscas, y Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce y el que miraba la serpiente de bronce se sanaba. Episodio de la historia de Israel que Jesús retoma en el Evangelio de Juan para decir que igual que aquellos se salvaron viendo a la serpiente de bronce, quien ahora mire a él y crea en él también se salvará. No tentéis al Señor. No, pero es que yo soy de la tribu de Leví, como si eres de la tribu de Judá. No tentemos al Señor. Quinta conducta, y esta sí que ya es algo para terminar de desconcertar a cualquiera. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lo de la fornicación en ciertas sociedades todavía se ve mal, pero lo de la murmuración, pero si eso está a la orden del día. Hay gente que el deporte que más practica es la murmuración. No necesitas nada más que sentarte al lado de esa persona y ya te está hablando mal de alguien. En alguna ocasión hasta puede que tenga razón, lo cual de alguna manera parece que justifica y legitima la murmuración, pero Pablo dice, no, cuando lo que se produce es murmuración, ese es un ejemplo de que se va muy mal. Ahora es curioso porque aquí Pablo no menciona que son creyentes detestables o falsos creyentes los que no entregan determinada cantidad de dinero en su iglesia. Pero si viéramos la predicación de muchísimas iglesias, parecería que ese es casi el único pecado. No, Pablo habla de situaciones que son muy concretas y que tenemos que evitar porque los ejemplos que tenemos son tremendos. Hay que evitar la codicia.
aunque algunos consideren que la codicia es magnífica, para eso hemos venido a este país. Hay que evitar la idolatría de hacer que nuestra vida gire en torno a cosas que a lo mejor no son malas, pero que es que realmente son el centro de nuestra vida, como comer, beber o jugar. Hay que evitar la fornicación, aunque sea muy moderna y pueda ser muy agradable. Hay que evitar tentar al Señor y hay que evitar la murmuración. ¿Y por qué hay que hacer todo eso, Pablo, que nos estás angustiando con el dichoso capítulo 10? Fundamentalmente hay que hacer eso por 4 razones. Y Pablo las va a señalar a continuación. Primera razón, porque estamos en los fines de los tiempos. Y si vamos al versículo 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, hay una enseñanza muy repetida, muy típica de las sectas americanas, o sea que no me extraña que haya entrado en el mundo evangélico, de que el fin de los tiempos, el fin de los siglos, etcétera, es el tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo. Esto no solo no es bíblico, es que indica un desconocimiento de los términos dentro del hebreo tremendo. En hebreo no hay estos tiempos y luego el fin de los tiempos, que es cuando llega el Mesías. En hebreo no existe nada más que este tiempo y el tiempo venidero, que es cuando llega el Mesías, el Olam Haba. Y si ustedes se toman la molestia de leer el Nuevo Testamento, lo vimos, por ejemplo, en el discurso de Pedro en Pentecostés, los últimos tiempos empiezan con la llegada del Mesías y acaban con el regreso del Mesías. Y en ese sentido él habla de cómo ahora mismo vivimos los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque el Mesías ya llega. De manera que cuando alguien me pregunta, ¿cree usted que vivimos en los últimos tiempos? Yo dudo entre decirle sí, pero no es lo que usted se cree que son los últimos tiempos, o decirle, defíname lo que cree que son los últimos tiempos y entonces le digo si sí o si no. Pero Pablo aquí es muy claro y está escribiendo hace 20 siglos. A nosotros nos han alcanzado los fines de los siglos. No, el fin de los siglos, el fin de los tiempos está no sé cuántos siglos en el futuro. No, nosotros estamos viviendo en la época en la que ya ha llegado el Mesías. Y como estamos viviendo en una época nueva, porque incluso nuestro calendario nos habla de antes y de después de Cristo, puesto que no vivimos ya en la etapa anterior al Mesías, sino en la etapa del Mesías, todos estos ejemplos hay que tenerlos en cuenta. De eso hay muchos beneficios en los que no me puedo extender ahora, pero por ejemplo, cada vez que aparezca un charlatán diciendo que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina porque hay lunas de sangre, ustedes se reirán como yo me río y no le hagan ningún caso y que se dedique a estafar a su buena madre. Pero esta es la primera situación. Nosotros efectivamente lo tenemos en cuenta porque nos han alcanzado los fines de los tiempos, no porque estamos esperando en un futuro distante, a milenios, no, porque ya nos han alcanzado. Segundo, lo tenemos en cuenta por una razón que además es muy práctica, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque aunque estemos firmes, nuestra conducta sabia y prudente es procurar no caer. Descuídate en tu firmeza y te puedes encontrar tendido en el suelo. Y esto es muy real, esto es muy real. Y es algo que deberíamos de recordar. Podemos estar en una situación de firmeza. Venimos al culto del viernes y salimos que casi levitamos, flotando por el aire. Escuchamos los estudios o las predicaciones del domingo y se nos llena el corazón. Todo es magnífico, dale gracias a Dios por ello, pero puesto que estás en pie, cuídate de no caer. Y Pablo en ese sentido es muy claro. Tercero, tenemos que tener esto en cuenta porque en contra de lo que piensan muchas personas, la tentación siempre es vencible. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No es que la tentación es irresistible. Usted no se imagina lo guapísimo, amable y agradable que es mi jefe. Es que lo que me pida mi jefe, aunque sea más allá de preparar un informe, yo se lo tengo que conceder, porque yo a ese hombre no le puedo realmente negar nada. O usted no se imagina cómo está mi compañera de trabajo. Es que camina y parece que se va a romper de cómo está. Es una tentación absolutamente irresistible. ¿O usted se cree que yo puedo llevar más de un cuarto de siglo contando billetes en la ventanilla del banco, pasando que habrán pasado por mis dedos millones, y en algún momento no me puedo llevar algún billete? Sé que es imposible. Y Pablo dice, ninguna tentación va más allá de lo que se puede vencer humanamente. Y además Dios no va a dejar nunca que seáis tentados más allá de lo que podáis resistir. Y con la tentación va a venir la salida para que podáis soportar. Pero esto es insoportable. No, no es insoportable. Podemos resistir esa tentación. El Señor nunca va a permitir que seamos más tentados de lo que podemos resistir. Pero pregúntate, ¿quieres resistir la tentación o estás deseando caer en ella? Oscar Wilde, que era un escritor de talento británico y un gran cínico, decía que la mejor forma de vencer la tentación es dejarse caer en ella. Acabó pasando años en la cárcel por ser homosexual y además haber tenido entre sus amantes al hijo de un importante lord inglés. Ya no levantó cabeza después de aquello, aunque todavía vivió algunos años. Y supongo que en algún momento debió de pensar que caer en la tentación no le había salido tan bien y que si hubiera seguido viviendo tranquilamente con su mujer y sus hijos, hubiera podido acabar sus días feliz y respetado, y no como acabó miserablemente en una fonducha en Francia. Y Pablo está diciendo esto, tenerlo en cuenta. No solo es que estamos en los finales de los tiempos, no solo es que hay que cuidar de no caer, es que además las tentaciones son vencibles. Y cuarto, y esto es muy importante, estamos rodeados por una sociedad idolátrica. Pero vamos a vencer a esa sociedad idolátrica. Versículos del 14 al 22 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Última cuestión, vivimos en una sociedad idolátrica. Hombre, en la sociedad en la que vivimos aquí en Estados Unidos, en el primer cuarto del siglo XXI, bueno, es relativamente posible que no acabes en una ceremonia pagana, es relativamente posible que sí acabes en una ceremonia pagana, pero no es tan fácil. Pero vivimos en una sociedad que es idolátrica. Es una sociedad que adora el dinero. Es una sociedad que adora escaparse, aunque para escaparse se tenga que emborrachar o drogarse. Estamos en una sociedad que adora la fornicación. No podéis estar participando de la marcha de esa sociedad y al mismo tiempo estar teniendo comunión con el Señor. No se trata de que la gente se vaya a vivir a una colonia, como hacen los Amish, y entonces como no tratan con nadie, salvo el sábado por la mañana, que bajan al mercado de Alexandria a vender leche y yogur,
pues eso es lo que hay. No, el Señor no quiere que estemos fuera de este mundo, pero no somos de este mundo. Y Pablo se lo tiene que recordar, no podéis participar de las obras de un mundo que es absolutamente demoníaco. Y más cuando en un momento determinado participáis todos del mismo pan. Porque lo que coméis no es la carne de Cristo. Pablo insiste varias veces en que estáis comiendo pan. Pero ese pan tiene un enorme significado. Implica que hay una comunión en el cuerpo de Cristo. Como siguiendo una de tantas gringadas, la cena del Señor, en vez de tenerla con un pan, como era en el siglo I, nos dan unas obleas pequeñitas a cada uno, pues esa sensación de que todos comemos el pan se pierde, porque efectivamente no estamos comiendo todos el mismo pan. Nos dan una oblea y procuramos, eso sí, comérnosla a la vez para recoger un poquito de esa sensación de que todos formamos parte del mismo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Pero en la época de Pablo, en que se utilizaba un solo pan, como dice aquí, pues evidentemente la gente lo veía. El pan iba pasando, la gente tomaba un pedacito del pan y entonces era obvio que todos participaban de ese pan que simbolizaba la comunión con el cuerpo de Cristo que se había entregado en la cruz. Y Pablo dice, eso lo estáis haciendo. Añadiría, lo hacéis todos los domingos además, pero eso lo estáis haciendo. Si tenéis una comunión los unos con los otros, que además es una comunión con el Señor, no podéis tener comunión con la sociedad pagana que os rodea. Daos cuenta de eso. Tiene otros valores. Claro que trabajáis en medio de ellos, que les comunicáis el Evangelio, que habláis con ellos, que podéis tener parientes entre ellos, incluso a lo mejor hasta amigos entre ellos. Pero es una sociedad distinta. No participéis de sus valores. Porque sus valores no es que sean solo una filosofía equivocada, que lo son. Es que son valores demoníacos. Y son valores en los que Dios no tiene nada que hacer, o a Dios se le utiliza para justificarlos, y esos valores al final aparecen en la idolatría, en la codicia, en la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo llega ahora al final de la sección que comenzó en el capítulo 8. Y aquí acaba ahora, y de nuevo, como estaba comentando antes, los grandes maestros siempre enseñan mucho más allá de lo que les preguntan. Responden a las preguntas, pero de pronto te enseñan una perspectiva que generalmente no hubieras pensado que está ahí. Y Pablo cierra esta sección con 7 cuestiones. Primera cuestión, versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Primero, recuerda que efectivamente para el creyente hay infinidad de conductas que son lícitas, pero eso no significa que sean las más convenientes. Cuando estés en un momento determinado pensando en si haces una cosa o la otra, recuerda que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y tú tienes que buscar lo mejor, no solo lo bueno. Todo es lícito, todo te está permitido, pero no todo es conveniente y no todo edifica. Segundo, hay que buscar el bien de los demás antes que el propio. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sabes cómo acertar? Una regla de acertar. Piensa en el otro y busca el bien del otro en vez de pensar en primer lugar en tu propio bien. Aunque vivamos en una sociedad que continuamente te está diciendo que pienses en ti, segundo en ti y tercero en ti. Generalmente para que el que te lo dice te pueda robar mejor, claro está, pero esto no te lo dice. Pero sí insisten en que busques sobre todo lo tuyo. Como dice un refrán, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y es para decir, pues si empieza por uno mismo, ¿dónde está la caridad? Pero es un sentimiento muy habitual. Segundo, tienes que buscar el bien de los demás antes que el propio. Tercero, para que no le quede a nadie dudas, porque sé, queridos corintios, que sois un poco brutos y si no machaco bien las cosas, esto se os va a escapar.
Tercero, se puede comer de todo. Por si os habéis perdido en estos capítulos de lo que dije ya, en el sexto, os lo recuerdo ahora, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Podéis comer de todo. No, pero es que los adventistas del séptimo día siguen una profetisa loca que se dedicaba a copiar de otros libros sus profecías y a decir que Dios la inspiraba y que se llamaba Elena White. De manera que ni caso. La Escritura lo que dice claramente es que cualquier cosa que encuentres en la carnicería la puedes comer sin ningún problema de conciencia. Hombre, si venden sesos humanos no, pero ya entendemos que en la carnicería estamos hablando de carne, de derivados de la carne, etcétera, etcétera. Cuarto, podéis comer de todo, pero evitad que el hermano débil tropiece. Versículo 28 al 30. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello que doy gracias? Si en algún momento alguien te dice, ¿pero qué estás comiendo? ¿Tú sabes de dónde viene eso? El dulce tiene un aspecto muy bueno, pero ¿sabes que son las yemas de Santa Teresa? Deja las yemas de Santa Teresa. Por supuesto que las puedes comer, pero no merece la pena hacer daño a un hermano que tiene escrúpulos de conciencia. Por razones de conciencia no lo comas. No por tu conciencia, que a ti tu conciencia te dice que... En fin, ya veremos cómo acaba tu nivel de glucosa y de azúcar en la sangre cuando te comas la caja de yemas, pero tu conciencia no te dice que eso sea malo espiritualmente. Pero por tu hermano, hazlo. Quinto, todo esto, en última instancia, lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Para la gloria de Dios. Versículo 31. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo sé que efectivamente aquí la pregunta es, ¿puedo comer la carne sacrificada a los ídolos? Pero aquí hay muchas más cuestiones. Está el no hacer tropezar al hermano, está el hecho de que todo lo que hagáis en vuestra vida tiene que hacerse para la gloria de Dios. Y sexto, está también el hecho de que tenéis que buscar la salvación de todos. Versículos 32-33, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Nuestra vida no la vivimos en función de nosotros, nosotros vivimos nuestra vida, pero no es una vida centrada en nosotros. Estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos para no hacer tropezar a la gente, para hacer todo para la gloria de Dios y para ir buscando la salvación de todos, sean lo que sean, judíos, gentiles o medio pensionistas. Y séptimo, aprended a imitarme. Capítulo 11 y versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oscar Wilde, que era un gran cínico, tenía un gran sentido del humor, decía, bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Y esto que suena muy cínico es bastante real. Yo he visto maestros que tenían discípulos, generalmente el discípulo no llegaba al talento del maestro, pero copiaba todos y cada uno de sus defectos. Y es una forma absolutamente cínica de ver las cosas. Y a veces tienes que oír, bueno, tal persona o tal otra hacía esto y yo por eso lo hago. No ha pensado si eso se conforma con la Biblia o no, lo hacía alguien y punto. Pero lo que Pablo dice aquí es algo muy distinto que ese bienaventurados nuestros discípulos porque heredarán nuestros defectos. Está hablando de lo importante que es el ejemplo.
Pablo, por supuesto, da por supuesto que atenderán lo que él dice, etcétera, pero lo que es realmente importante es que la gente aprenda por el ejemplo. Cuando uno ve, por ejemplo, la vida y las enseñanzas de Jesús, y luego ve lo que han escrito Juan, o lo que han escrito Pedro, o gente que estuvo cerca de Jesús, han aprendido del ejemplo de Jesús. Ese Juan, que en un momento determinado le dice a Jesús: ¿hacemos que llueva fuego sobre esta aldea de samaritanos que no te ha querido recibir? Y que ha escuchado a Jesús diciendo: vosotros es que no sabéis del espíritu que sois, ni idea tenéis de lo que estáis diciendo. Como recordaba muy acertadamente el hermano Tanaka este viernes en su estudio de los Salmos, es el mismo Juan, exactamente el mismo, que dice que el mayor mandamiento y el nuevo mandamiento es que os améis los unos a los otros. Y eso lo aprendió solo de escuchar a Jesús y de ver el ejemplo de Jesús. Jesús murió apenas unos instantes después de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo acababan de clavar en una cruz. Y lo mismo sucede con Pablo. Pablo no tenía que desarrollar grandes cosas, aunque yo reconozco, después de más de medio siglo de estudiar a Pablo, y uno siempre sigue encontrando cosas nuevas, que tenía una enorme capacidad dialéctica y una enorme capacidad de enseñanza. Pero en no escasa medida era el hecho del ejemplo de Pablo lo que determinaba lo que tenían que hacer las cosas. Cuando, como vimos en Hechos, se despide de los ancianos y les dice que no le van a volver a ver, claro que menciona el pasaje de Jesús, que no aparece en los evangelios, pero que era conocido, de que hay más felicidad en dar que en recibir. Pero Pablo también dice: vosotros sabéis que yo no he codiciado ni el oro ni la plata de nadie, que con mis propias manos me he mantenido yo y he mantenido a la gente que va conmigo. Vosotros sabéis cuál es mi ejemplo. Aprended de ese ejemplo. Y cuando Pablo llega al final de esta sección, la semana que viene vamos a ver que se va a meter en el culto de la iglesia, que había problemas, pero cuando Pablo llega al final de esta sección está diciendo: si me veis, ¿qué habéis aprendido? ¿Que yo hago valer mis derechos como apóstol por encima de todo? No. Vosotros lo que habéis visto es que yo renuncio a mis derechos como apóstol, de estar casado, de recibir dinero para trabajar como misionero, etcétera, etcétera. ¿Vosotros qué habéis aprendido? Que yo me aferro a mis derechos y que efectivamente lo importante es que puedo comer cualquier cosa porque soy cristiano. No. Lo que habéis visto es que yo me hago judío a los judíos, me hago gentil a los gentiles, pienso que de esa manera podré ganar a alguien para Cristo. Lo que habéis visto en mí, que lo importante es hacer las cosas para la gloria de Dios, que lo importante no son los derechos, sino muchas veces el saber renunciar a esos derechos por causa del Evangelio, que mi vida tiene como prioridad la gloria de Dios. Imitadlo. Imitad lo que habéis visto. Y por cierto, dicho sea de paso, y solo voy a tomar un minuto más, eso es algo que aplica en todas las áreas de nuestra vida. No puedes decir a tu hijo que es muy malo fumar cuando te ve fumarte una cajetilla de cigarrillos tras otra en casa. No puedes pretender que tu hijo guarde respeto a las mujeres si tú a tu esposa la gritas como si fuera la tonta del barrio. No puedes pretender que tu hijo sea idealista cuando tu hijo ve que lo único que te importa es el dinero que te vas a llevar de cualquier cosa que hagas. No puedes pretender que tu hijo lea la Biblia cuando tú en realidad dedicas mucho más tiempo a ver los deportes en la televisión y a beber cerveza que a abrir la Biblia y estudiarla. No puedes pretender que tu hijo trate con respeto a sus hermanos si tú eres la persona más irrespetuosa a la hora de dirigirte a tu marido. Es que no lo puedes pretender.
Y la enseñanza que le das a tu hijo puede ser muy buena, pero si no va unida a un ejemplo que puedan imitar, va a tener muy poca eficacia. Es más, como los niños son niños, pero no imbéciles, como los adolescentes son adolescentes, pero no idiotas, en un momento determinado llegarán a la conclusión de que mi padre y mi madre viven como quieren y no como me enseñan. Y yo no soy tan tonto como para hacerles caso. Al final, el ejemplo es tremendamente importante y por eso Pablo puede cerrar toda esta sección que empezó con Podemos comer, con toda una teología de la vida en la Iglesia, con toda una teología de mi vida en relación con el Evangelio, con toda una teología de comportarme con todo el mundo, hermanos débiles, judíos, gentiles, hasta marcianos, si los hubiera, y con toda una teología de encaminar nuestra vida a glorificar a Dios en cualquier cosa que hagamos, aunque sea muy pequeña. Bien, tenemos creo que 3 o 4 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no hay preguntas, no pasa nada. O sea, mi capacidad de narcotizar a mis auditorios ya la tengo muy testada. O sea. Hermano, me llama mucho la atención el 23 y el 24, ¿no? Pablo aconsejando a los hermanos que se creían fuertes en la fe de tratar de la mejor manera al hermano débil. Sí. Y creo yo que es lo que muchas veces nos está faltando a nosotros como iglesia, de saber tratar y cómo llegar a aquellos hermanos que están débiles en la fe, aquellos que son nuevos en la fe. Creo que el Señor nos ha aconsejado en gran manera, pero ¿cómo podemos llegar nosotros a amar verdaderamente y tratar con sabiduría a aquellos hermanos que sentimos que están? Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos que amar a todos los hermanos independientemente de cómo se comporten, ¿no? Es decir, es mucho más fácil amar a una hermana que cuando llegamos arriba a tomar el café, no sé por qué ha decidido regalarnos con su gracia y nos acerca el café y además un trocito de pastel. ¿Cómo le vas a coger cariño, no? Ya, pero no es esa la cuestión. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos por amar a todos nuestros hermanos. Yo sé que hay un momento en el que acabas amando a todos aún reconociendo los defectos. Y es ese momento en el que dices: yo quiero mucho a la hermana Juanita, que sí, yo sé que es muy pesada, pero también es muy buena, ¿no? Y hay que conocer cómo es su familia y cómo está solita, y de verdad que la quiero. Bueno, cuando llegamos a ese punto, nos vamos acercando a la meta. Y cuando, por el contrario, cualquier cosa que hace otro hermano, que en la inmensa mayoría de las veces de verdad que es una menudencia, es algo que no tiene importancia, eso nos pone en pie de guerra, es que estamos lejos. Ya se levantó el pesado este, pero si nunca dice nada que merezca la pena, o sea, se pone a hablar y habla pesado. ¿Por qué le dejan hablar? O sea, esto hay que hablarlo para que no hable, o sea, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues entonces estamos lejos. Es decir, nosotros nos vamos acercando a ese amor a los hermanos cuando el hermano es más importante que aquello que nos molesta de él. Y efectivamente podemos pensar que está equivocado, que es un pesado, pero si eso no es así, pero le damos tiempo al Señor para que lo cambie y nosotros, mientras tanto, lo queremos. Mi experiencia es que una persona que se mueve en un ambiente de ese tipo muchas veces cambia por sí sola. No estás hablando de que de pronto alguien te llega y te dice que no existe el Espíritu Santo y que es una fuerza como el viento. Pongo por caso, o que a la fe en Cristo hay que sumarle no sé qué obras porque si no te condenas. No estamos hablando de esto, pero estás hablando de gente que tiene a veces opiniones peculiares, etcétera, etcétera. Yo me he encontrado en muchas ocasiones que con el simple paso del tiempo y lógicamente con la madurez de esta persona, el Señor lo coloca donde debería estar. Yo me he encontrado el caso. Estoy pensando en una persona y no puedo dar datos porque lo puede haber alguien en internet e identificarlo, ¿no? Y quiero ser discreto. Pero recuerdo una persona que, por ejemplo, tenía problemas con cierto tipo de comida.
Y entonces tú le dices, pero mire que Pablo dice claramente que lo que se vende en la carnicería, pues, se puede comer todo, como si en su Biblia hubieran quitado el versículo. Y después de tener una conversación bastante amable, además, con él, y sin presionarle ni nada, me lo vuelvo a encontrar al cabo de un año. Y me dice, mire, ¿se acuerda usted de la conversación que tuvimos? Sí. Yo pensé, otra vez me va a dar la lata con lo mismo, ¿no? Y dice, mire, tiene usted razón. Estaba un día estudiando la Biblia por la mañana antes de desayunar y de pronto me vino esto. Dice, tenía usted razón, se lo agradezco mucho porque me trató con mucha paciencia, ¿no? Entonces, a veces son cosas que van apareciendo por sí solas. Y si no aparecen, no vamos a machacar a un hermano por una cuestión de ese tipo, porque quiere o no quiere celebrar una cosa que no es contraria a la Biblia, porque quiere o no quiere comer, o sea, por cosas de ese tipo, ¿no? Tenemos cosas más importantes que hacer y nuestros derechos siempre están por detrás de la gloria de Dios, del avance del Evangelio y del bien de los hermanos. Y vivimos en una sociedad empeñada en que ejerzamos nuestros derechos que a veces no tenemos, pero que los políticos nos han creado para tenernos pastoreados, en el peor sentido de la palabra. Y Pablo es el ejemplo de, yo tengo derechos reales, pero estoy dispuesto a renunciar a ellos, porque hay cosas más importantes. Y eso es algo que realmente sí que tenemos que aprender. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante.